Hola, muy buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, depende en qué momento nos vayamos a encontrar a través de esta cámara. Estoy con Eleuterio Bravo, me ha dado la oportunidad de tener esta entrevista con él porque quiero que conversemos acerca de su historia de contacto y todo aquello que ha ocurrido, que para mí me parece muy interesante. Ya habíamos hecho esta entrevista traducida al inglés, pero bueno, Sí, para el que la ve en español a veces puede ser un poco lento porque entre que hablamos en español lo traducimos, se hizo quizás un poco lento para los amigos que hablan nuestra lengua. Así que bienvenido, don Eleuterio. Muchas gracias No, por estar. gracias a ti, Agustín. Y acá estamos para lo que podamos ayudar o enseñar o conversar entre todos. ¿Quién es Eleuterio Bravo? Bueno, Eleuterio Bravo es un hombre que fue sacerdote, o es sacerdote, porque eso ya lo de menos, de la Iglesia Católica, que después de estudiar en la Universidad de Santander en Comillas, fui ordenado sacerdote, allí estudiamos filosofía. Digo estudiamos porque yo me siento unificado mucho con Mariano, como si fuéramos una unidad. Mariano Rivas. Mariano Rivas, que fue el hermano que se fue hace un poco, pero está acá. Sí, claro. Y estudiamos hasta el 65, más o menos los 14, 13 años que se puede decir, de humanidades, que es lo que se estudia allí, que es lo que equivale aquí a enseñanza media. Y después hicimos los estudios de filosofía y de teología. Y una vez que terminamos los estudios, nos preparamos para ejercer como sacerdotes. Ya teníamos previsto que en España no íbamos a quedar y empezamos a prepararnos como para venir a América, porque nosotros éramos sacerdotes diocesanos, es decir, dependíamos no de una orden religiosa, sino directamente del Vaticano. Entonces los obispos de cada diócesis son las autoridades directas, ¿no? No tanto las órdenes religiosas, que son los priores, los jefes de ellos. Y así fue como preparamos durante 2 años, más o menos, que estuvimos en Madrid preparándonos para ubicarnos después en América Latina, que es donde pensamos venir, y eso es lo que realizamos. Vinimos a Santiago de Chile, porque esto sería muy largo, no interesa tanto cómo fue todo eso. Vinimos a Santiago de Chile porque el cardenal Silva Enríquez, que fue muy conocido después en la teología de la revelación, de la liberación y después con la revolución sangrienta que dio Pinochet, todo eso lo vivimos muy de cerca. Y llegamos a Santiago de Chile, estuvimos 2 años en una parroquia obrera de las afueras de Santiago, en Puente Alto, y prácticamente fuimos los primeros curas que llegaban a esa parroquia, como que la hicimos nosotros, y fue una revolución muy linda porque fueron 2 años muy lindos en que revolucionamos precisamente a la Iglesia Católica en ese aspecto, porque Bien, no serán los curas revolucionarios. sí. Pero ¿por qué está aquí hoy Eleuterio Bravo? Y todos saben que dentro de mi trayectoria yo me inicié con el tema de la ufología, ¿verdad? Dentro de mi trabajo, al tener contacto con estos llamados objetos voladores no identificados. Pero sé, y por eso, por intermedio de eso lo conocí a usted, de que tuvo también una experiencia diferente en Garabandal, ¿verdad? Ustedes siempre fueron revolucionarios, siempre fueron de estar buscando algo más. Sí. ¿Qué pasó allí? Sí, estando todavía estudiando, cerquita de donde estábamos en Comillas, en la universidad, estaban sucediendo en ese momento, en el 62, todavía estábamos estudiando, 61, 62, de oídas, oíamos que la Virgen se estaba apareciendo a unas niñas en los picos de Garabandal, allí cerca, y yo por mi cuenta, no con Mariano justamente, pero con otros, quise conocerlo particularmente, porque en la universidad no se veía bien eso, porque todo lo que la Iglesia Católica no aceptara como dogma o como aprobado por ella era algo herético. Claro. Pero yo quería conocer porque era algo ya muy, muy raro, ¿no? Que vinieran de todo el mundo, que hablaban unas niñas con un ser que decían que era la Virgen y que precisamente tenían mensajes en que la Iglesia Católica no quedaba muy bien parada. Entonces era algo raro. ¿Qué experiencias tenían las niñas? Porque usted fue para allá. Sí, yo estuve conviviendo. ¿Las conoció a ellas? Sí, hablé con ellas, conocí a los padres, vi como cerca de 10, 12 horas de manifestaciones de ellas con esos seres, oí las conversaciones, o sea, totalmente, vi todas las manifestaciones que había
aparentemente milagrosas, porque las leyes naturales allí no existían, ¿no? ¿Y en qué momento, usted, qué explicación le daba usted a todo eso que estaba Yo ocurriendo? en ese entonces lo daba como una explicación religiosa, pero a la vez que religiosa a mí se me empezó a confundir la cosa, ¿no? Porque hablaba contra el comportamiento de la iglesia, hablaban las niñas, que la Virgen les decía que avisara a los sacerdotes, a los cardenales, que todo iba al mundo, iba por un buen camino y que la iglesia no estaba portándose bien y que iba llevando a las almas a la perdición, lo cual me sonaba a mí ya Como, que era verdad, porque yo vi que los sacerdotes y eso era impresentable, era una cuestión muy fea, pero bueno, me parecía bien que lo que estaba diciendo. Pero a la vez había otras cosas que no encajaban dentro de la teología que nosotros estábamos estudiando, ¿no? ¿cómo qué? Por ejemplo, la visita a los cementerios que hacían las niñas y que hablaban con los muertos. Eso andaba más cerca del espiritismo y de otras cosas que de la Iglesia Católica, Ajá. siendo que allí en España hablar de eso en tiempos de Franco era una herejía. Me imagino. ¿Y las niñas iban solas hasta Sí, allí? sí, sí, cuando estaban en éxtasis varias veces, sobre todo una vez la vi el primer día que llegamos, pero después la vi varias veces, llegaban de noche, que era todo después de las manifestaciones, en el 80% que nosotros vimos, que yo vi, eran de noche, de día eran algunas nada más. No sé si porque todas las vibraciones están mejor para eso o no. Y las niñas ya en éxtasis, totalmente en éxtasis, que ellas no tenían conciencia ni del tiempo ni del espacio, no sabían dónde iba, porque después conversaba yo con ellas y no sabían dónde habían estado, pero sabían con quiénes habían estado. Claro. Y llegaban al cementerio y conversaban. Al comienzo yo no sé con quién conversaban, pero sobre todo el crucifijo que llevaban en la mano se le daban a besar al aire, ¿no? En la puerta. Se lo En la presentaban puerta. a alguien. Como que eran distintas personas, distintas personas. Entonces yo le decía que a quién le daban, le preguntaba con la niña después, y decía que a personas que estaban allá, que habían muerto antes. Sí, Claro. y a ustedes le decían que sí, sí. Un concepto totalmente... Claro, entonces a mí date cuenta. Para Nosotros, ustedes me imagino que... claro, que cuando uno muere prácticamente ya viene el juicio de Dios y va para arriba o para abajo. Claro, eso sí era cielo o infierno, pero Claro. esa gente que no veía... Que quedaba ahí y que existía ahí, que no estaba ni en el cielo ni en el infierno. Qué cosa rara. Calladito nomás, porque yo no podía ir después a la universidad a decir que todas esas tesis de teología eran muy sospechosas. ¿Había alguna manifestación exterior o solo lo que ocurría en los No, niños? yo lo único exterior que vi, o sea, lo único fuera de la normalidad, que yo no lo vi, pero ellas me contaron, que ellas a veces veían luces y que una vez me dijo Conchita, que era como la líder de ellas, que una vez apareció encima de la Virgen, o a veces del ángel Miguel, que era el que le presentaba a la Virgen, aparecía una esfera de luz, algo encima arriba, y que le preguntaban todo como eran niñas de 11 años, 12 años, sin ninguna cultura. Claro. ¿Qué era eso? ¿Qué era esa cosuca? Porque ellos llamaban así, en vez de cosita decían cosuca. ¿Qué es esa cosuca que está encima de ti? Le decían a la Virgen. Decían, eso es el vehículo donde venimos a verles a ustedes. Ah, ¿Y eso? Digo, ¿eso les dijo? Sí, digo, qué raro, ¿no? Que la Virgen del Cielo necesita un vehículo para venir a verle, ¿no? A mí me interesa eso, ¿sabes? Como tú te sentías con toda esa información que Claro. iba en contra de todo lo que Claro, te iba en decían. contra. Entonces a mí eso me quedó, digo, no, esto es algo que no. Y también como cuando nos contaron cómo comenzaron las manifestaciones, fue por medio de un trueno, de un sonido, un estampido, Sí. y que ellas cayeron de rodillas, y ahí vino Miguel, un ser que veía como el ángel Miguel, porque ellas hablaban del ángel de la guarda, que es lo único que conocían. Un ángel que después se presentó con el nombre de Miguel. Ellas no sabían lo de arcángel y ángel, y eso no sabían mucho, porque sabían del catecismo. Esas dos cosas me quedaron, un estampido y después un disco. Digo, esto acá hay algo. ¿Lo decían como disco? No, ellos decían un globo, un balón, una bola de luz. Bueno, que fue justamente lo que yo vi al lado de mi avión, ¿no? Era una bola de luz, yo siempre lo describo. Entonces digo, estamos atando cabos aquí. Por eso me llamó a mí Alberto en España, porque le interesaba. Ah, fue ese el vínculo. Quería que yo dijera expresamente para España que eso era una manifestación de los seres extraterrestres. Ajá. Cosa que yo después ya saqué la conclusión de que sí, pero en ese entonces todavía no podía tener una... No estaba eso en el mapa mental. Sí, como posibilidad sí, Ah, bien. pero yo no lo había estudiado todavía
Y simplemente le decía a Mariano, bueno, si vamos allá, ahí está la cordillera de los Andes, capaz que alguna vez tenemos un encuentro con eso. Y Entonces ahí, bueno, entonces ahí cuando están en Chile siguen con la búsqueda. Entonces ya ahora terminamos con esa claro, experiencia de Garabandal. sí, y yo la segunda parte fue después de la de Garabandal, fue la de espiritismo, que por el espiritismo, y por lo de los cementerios, yo quise experimentar, Estando en Chile. no, estando en Chile ya. Bien. Digo, ahora que ya estamos en Chile, yo voy a ver esta cuestión del espiritismo, Ajá. por qué tuve esa experiencia en España, que aparentemente era verdad, porque las cosas que decían las niñas y las manifestaciones que había alrededor eran milagrosas, porque ellas corrían durante horas y no sentían cansancio. Mariano, su compañero, en algún momento fue a Garabandal. No, no. Entonces él No. siguió su Él interés. me seguía a mí en eso. Y lo acompañó a la sesión de espiritismo. A todos. Entonces en Chile digo, bueno, y una que ya está la parroquia encaminada, voy a estudiar esto, y los dos, pero principalmente él se ponía a mirar en eso. Claro. Y así fue donde conocimos a la persona espírita que nos enseñó, o sea, que nos manifestó cómo eran las sesiones espíritas, y yo fui hilando hilos, ¿no? Y ahí bailando todas las cosas, ¿no? ¿Y Mariano qué decía? Y Mariano sí, ya estaba Pero ya lo había confirmado. No, sí, después de la primera sesión que tuvimos con esa persona, que era una señora muy conocida en Chile, que le usaba la Policía Internacional incluso para ayudarles a encontrar casos perdidos o objetos perdidos o personas asesinadas que no sabían dónde estaba el cuerpo, y ella les ayudaba, o sea que la tenían como enlace, ¿no? Como enlace, que es una cosa seria. Entonces la persona que nos puso en contacto con ellos dijo, mira, ella les puede enseñar y tengan seguro que lo que les enseña es verdad, porque ahí no hay truco. Otras, bueno, pueden hacer espiritismo falso como hay por todos los lados. Yo me imagino dos curas en los años No, 60 sí. teniendo esas experiencias. Y siendo cura de la parroquia, una Sí, cuestión sí. que está... Claro, eran las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, donde no había un alma por las calles, ¿no? Entonces era perfecto para estudiar nosotros las cosas. Entonces, como yo cuando salimos de la primera sesión, donde tuvimos las primeras manifestaciones de un ser espírita, un ser espiritual de otro lado, y unas manifestaciones que no había, porque yo me acuerdo los dedos de la mano, agarrarme así, yo sentí los 5 dedos, Sí. así fríos, como hielos así, y que tocaban así. Sí, yo no tengo no tiene que manifestarme nada, yo quiero que me pregunte. Ya comenzaron las primeras preguntas teológicas y todo eso, cuando nos decían que sí, que era verdad, que eso del cielo y el infierno no están así, que ellos no lo han visto, que están en un espacio en que no hicieron el infierno, sino que es acá, que nos ven a nosotros, que están con nosotros. Que es rarísimo todo. Ellos están ahí en un plano intermedio, sí, donde están en contacto con nosotros. Sí. Que nos ven, pero claro, no hay conexión porque las frecuencias son distintas. No tienen cuerpo como lo tenemos nosotros. No, tienen un cuerpo visible igual, incluso las niñas nos decían que las veían con cuerpo físico. Porque además si lo tocaban, usted sentía los dedos, hay un cuerpo. Claro, tú sentías un contacto de la materia, lo que fuera, sea una materia, si no era igual, era parecida, no se veía, pero tenía otra dimensión. Porque yo creo que ahí hay algo muy interesante a destacar, porque la gente cree que mira, estoy viendo fantasmas, o un fantasma movió esto o aquello en esas casas embrujadas, y creo que son conceptos obviamente que provienen de la ignorancia de esa realidad metafísica de lo que ocurre después de la muerte, ¿verdad? Sí. Después se estudia el espiritismo, que es el cuerpo mental y el cuerpo astral, que tiene la misma forma que el cuerpo físico, pero que es de otra entidad, que puede atravesar paredes y otras leyes. Claro. Como yo había visto ya eso de las leyes físicas en Garabandal, ya no me extrañaba tanto, yo como que estaba preparado, ¿entiendes? Y ahí comenzó todo, porque la segunda noche de contacto con esta ser espiritista y su ex esposo, que estaba separado pero que también le ayudaba en el espiritismo, nos dijeron que esta segunda sesión ya iba a ser distinta, porque estaban guiados por unos seres, cosa, fíjate que nosotros. La primera noche yo le decía a Mariano, mira, se me están cayendo las estanterías de la Iglesia Católica y de la teología. Yo me imagino, porque si hoy yo no me puedo sentar a hablar, hoy en el año 2021 no me puedo sentar a hablar con un cura acerca de estas cosas, porque me va a decir que soy un sacrílego. Claro. Yo decía, mira, a mí se me cayó la estantería de la teología católica. Disculpa, porque si en esto que es tangible ves que no es verdad o que puede ser de otra manera, fíjate tú los otros. Todo lo demás puede ser un invento. Todo lo demás quiere decir que queda en el aire, no sabes cómo es ni cómo es, por qué eso es verdad y esto no, quedó todo ahí.
Pero ese segundo día ya fue ya más, como que entramos en contacto ya con esos seres. Fue rapidísimo todo, ¿eh? Y ese primer contacto, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que ustedes confirman o sienten ese primer contacto? ¿Cómo se produce? ¿El contacto con los espíritus, digamos, Sí. fue a través de, Sí, de sí. tocarlos? ¿Cómo? Es como pasar de, fíjate que es como una cuestión evolutiva, ¿no? Cura, Garabandal, cementerios, espiritismo, seres. Dice, no. Nos dice esa persona que era la medium, mire, yo era espiritista hasta hace una semana. Ayer hicimos una sesión espírita, pero dirigida ya por otros seres, para que ustedes vieran lo que era el espíritu y lo que eran otros mundos. Pero en realidad de que se trata de lo siguiente. Tenemos contacto, nos dijeron ellos, tenemos contacto con seres de otra dimensión, que dicen que se llaman, que son seres de Andrómeda, seres extraterrestres, y quieren tener, ustedes han sido aceptados, incluso nos han dicho a nosotros dos, que serían los primeros en llamarles, porque ellos van a ser los encargados de armar un grupo donde, si ustedes quieren, va a haber una misión que realizar. Para ver, cayó de golpe. Bueno, dice, no, si quieren o no quieran, salgan fuera, vean las naves, porque hay los días que salgan fuera. Ya estaban afuera. Y ahí fue donde vimos los primeros discos. Yo me quedé, digo, Mariano, ya no me tienen que, no, yo a mí no me tienen que mostrar nada, quiero a qué es, para qué es esto, qué vienen. No me interesa si tienen 3 patas, 4 patas, 5 ojos, quiero a ver a qué vienen, ya habrá tiempo para lo demás, ¿no? Y esa fue una clase de teología el primer día, la primera tremendo, ¿no? Porque el primer día ya nos dijeron todo, o sea, un resumen de todo. Primero, esa misma noche que ustedes lo vieron. Como que lo vendían en disposición de que estábamos preparados para aceptarlo, porque si no, otro te vas y se acabó. Claro. Primero nos dijeron que ustedes son libres de aceptarnos o negarnos. Nosotros y ustedes están escritos y han venido a una misión a la Tierra, y esa misión está escrita en el Apocalipsis. Nosotros venimos a eso y ustedes están escritos ahí, vienen a eso. Cambió todo radicalmente la vida, ¿no? Es más, las 2 primeras palabras nos dijeron, bienaventurados seáis, sois libres de aceptarnos o negarnos. Si ustedes aceptan y quieren seguir, siguen. Si no, sigan su vida de sacerdotes, de la imitación del Cristo, y aquí no ha pasado nada. Que me imagino que no hablaron muy bien de la iglesia porque No, sacerdotes, eso se terminó, o sea que... ¿Qué les decían? No, esa misma noche no hubo muchas cosas nada más, porque fue un golpe tan tremendo que es pasar de la Iglesia Católica al espiritismo en un día, y en el espiritismo a ser extraterrestres otro día, y yo ya tenía la idea, yo ya tenía no la convicción, pero la posibilidad de que lo que se llaman ángeles en la Biblia en realidad eran seres de otro planeta, de otros seres extraterrestres. Eso ya lo tenía incorporado, yo no lo comentaba mucho, nada más que con Mariano. Estoy seguro que si mira hacia atrás ahora se da cuenta de que hubo una preparación minuciosa hasta que ustedes... Todo fue una preparación, date cuenta que cuando se presentó el ser de Andrómeda, como con nombre Miguel, con las niñas, que presentaba los de Garabandal, cuando en Garabandal yo tuve contacto y conocimiento con Padre Pío, porque las niñas escribían a Padre Pío todavía en vida, unas cartas que le mandaba, y esa misma noche nos dijeron que íbamos a conocer que había desencarnado un año antes, que íbamos a conocerle personalmente, pero ya en otro estado. O sea, eran tantas cosas ya la primera noche que vamos. Padre Pío estaba con ellos entonces. Claro. O sea, Padre Pío ya estaba con ellos incorporado, se puede decir, en la misión de Andrómeda, de la liberación, porque Andrómeda, nos dijeron desde el primer día, ustedes lo ven como una galaxia, pero nosotros los hemos elegido como nombre, como un nombre de libertad. A propósito, mi nombre es Eleuterio. ¿Sabes lo que significa Eleuterio? No. Liberado, liberación. Nombre rarísimo que ni saben por qué me le pusieron. Y digo, mira. Y bueno, y Andrómeda es Androsmedos, hombre que se gobierna a sí mismo, hombre liberado. Era todo. Todo tan y bien. Que íbamos a ir despacito, y la manifestación era simplemente que esa persona se ponía nada más con las manos para arriba y oía como una emisión de radio, y a veces se cortaba. Tan así se cortaba que dice que los días anteriores tuvieron que poner las antenitas arriba para que la vibración, la onda sonora, se puede decir. Ellos pusieron sí. Le mandaron poner la mandaron a poner algo. Al esposo de ella, que pusiera una antena para que la comunicación que iba a haber al día siguiente con nosotros fuera perfecta.
porque a veces se decía se va la sintonía y se cortaba como una radio, ¿no? Quizás habrán, porque me imagino que lo que instaló él tampoco fue algo muy No, moderno, no, sí, no sabía. quizás habrán trabajado en su sistema de creencia y le habrán dicho, mira, si pones esta Claro, antena aquí claro, te va a ir claro. bien, entonces Sí, sí, así todo ella preparado, sí, sí. ya se conecta a Sí, través sí, sí. de la creencia de que eso le va a ayudar, pero bueno. E incluso ese mismo día nos manifestó también las dos formas de comunicación que tendrían con nosotros, que era por medio de la medium, ya dice, no lo llamen medium, que está como asimilado al espiritismo, sino es nuestro instrumento. Va a ser un instrumento de comunicación porque la misión no es para ella, es para ustedes y lo que viene después. O sea, ella aceptó ser es el objeto más perfecto que hemos encontrado para comunicarse con lo que tenemos que decir. Y a veces hay otra forma de comunicación que era que ella se tendió en la cama, se puso totalmente insensible y con una voz totalmente robótica, era con una voz directa que nos hablaba a Mariano primero y después a mí directamente de lo que querían de nosotros y aceptábamos y todo. Bueno, a mí me gustó mucho un material que encontré en mi despertar de conciencia que se llama La Ley del Uno. Y la Ley del Uno justamente se la dan a un grupo de 3 personas que el líder, digamos, era un piloto de línea aérea, había un instrumento que también entraba en trance, lo ponían en una cama y había uno que decía el de escriba. Entonces ella también la utilizaban de alguna manera sus cuerdas vocales para pasar la información y ser el nexo de allí igual. con aquí. Sí, y la forma en que hablaba, y como ellos lo escriben, porque lo escriben todo textual, es de una complejidad importante que incluso hay cosas que uno las lee y no las entiende aunque estén en su propio idioma, ¿no? Entonces, por ahí, por intermedio de ella pasaba la información. Pasaba la información. Toda la información, claro, fueron 10 años, ¿no? 10 años, 10 años, pero sobre todo los 2 primeros años, cuando todavía éramos curas, que fue unos meses, tremendo, ¿no? De transición. Era verano, yo me acuerdo, y fue una revolución porque lo hicimos público en la parroquia y ya fue cuando nos expulsaron de la Iglesia Católica porque estábamos diciendo que teníamos contacto ya directamente con extraterrestres. ¿Cómo se entera la Iglesia Católica de eso? Bueno, la Iglesia Católica se entera porque nosotros vinimos 6 de España, con un equipo. Mariano y yo estábamos en una parroquia y los otros 4 estaban en otras 2 parroquias. Y claro, les dijimos a ellos los primeros. Ajá. Por si acaso, algunos de ellos también por el que dijeron que teníamos que juntar un número de 9 en total con nosotros. Que el plan era para hacerlo con 9 vibras. Ya nos dijeron entonces 9 vibraciones, no llamen personas, llamen vibraciones. Claro. Con lo que sientan ustedes una sintonía, comiencen con ellos. Entonces, lo primero que sentimos fue con 2 de ellos, no con los 4, con 2 de ellos que fueron los que llamamos. Claro. Y que uno quedó y el otro se fue asustado y luego los otros. Bueno, el caso es que... Ellos se informaron. Claro, ellos se informaron y fue ya cuando ya casi violentamente nos dijeron que teníamos que irnos, salirnos, y el cardenal ya tomó cargo del asunto, porque esto fue como una película, fueron 2 meses de periodismo, de cámara, de todo el mundo, ¿no? ¿Pero el periodismo participaba de esas sesiones? Sí, el periodismo nos entrevistaba cada rato, nos llevaban a la televisión, y nosotros tuvimos que salirnos de la iglesia y nos fuimos a un campo, se puede decir, abierto, donde seguimos teniendo las reuniones, ya con la gente diciendo lo que era una renovación de la iglesia, porque nos dijeron, ustedes no se salgan de la iglesia, sigan en la iglesia, predicando como sientan ustedes, o hablando como sientan ustedes, pero ya con otra perspectiva. Claro. Hasta que suceda lo que tenga que suceder, que no nos salieron. A pesar de que pues en las clases de Apocalipsis ya nos decían claramente dónde estaba la bestia apocalíptica, cuáles eran los cuernos de la bestia, qué papel jugaban las iglesias, todo. Nos iban unas lecciones porque ellos nos decían que eran maestros, que ellos venían como maestros, que nosotros íbamos a ser los discípulos. Y si eran maestros era porque sabían y nosotros teníamos que informarnos si queríamos. Ellos tenían esa misión. Sí. Claro, estábamos preparados para eso, porque si no es imposible aceptar tanto cambio, tanto de golpe y es imposible. Sí, la mente se va transformando, va pudiendo aceptar más cosas, hasta que... Entonces, después de que aparecieron ahí en esas luces, ese primer día, nosotros no íbamos buscándolo, simplemente nos decía que la gente los veía, en esas reuniones que teníamos al aire libre con la gente, donde hacíamos unas reuniones tipo eucarística, pero ya no como misa. Claro. Dice, todo lo veían, dice, a veces aparecían arriba y a veces los mismos periodistas los veían. Claro. ¿No?
Y les enseñan un montón de cosas, me Sí, imagino. muchísimo. Obviamente, que creo que si fueron 10 años de contacto, no nos va a dar No, no, el rollo de la cámara aquí para, para documentar todo eso, ¿no? Pero, ¿qué era la misión, o cuál es la misión específica que ustedes iban a cumplir, o cuál era lo importante que ellos traían y que ustedes eran parte de ese plan? Bueno, nosotros nos dijeron, en un principio nos decían que dentro de la iglesia teníamos que destruir en esas palabras, uno de los cuernos de la bestia, que era la misma iglesia católica, la que estaba en el Apocalipsis, simbolizada en una bestia que tenía 2 cuernos de cordero, pero la voz de dragón. Nos decía, nos iban preguntando, qué significa el cordero, qué significa, porque todo es simbología. ¿Qué significa el cordero? Bueno, el cordero es el símbolo de la mansedumbre, del que se entrega el sacrificio sin poner nada de resistencia, de la paz. Bueno, ¿y qué predica la iglesia? La mansedumbre, el amor y la paz. Dice, pero esos son los cuernos. Dice, pero la voz era del dragón. Claro. ¿Qué te está diciendo? Que la apariencia de la iglesia habla, sí, habla de amor, de paz, de fraternidad, pero es parte de un dragón, es parte de un ser que es, lo íbamos a descubrir después, una destrucción que viene de otro lado, porque después nos explicaron, ya cuando quedó clarísimo de que serán extraterrestres, lo que nos llamamos nosotros ángeles en la Biblia, que han estado siempre con nosotros desde el principio de los tiempos, que nos han acompañado. Bueno, nos iban diciendo unas revelaciones que no se puede decir y otras no, quiénes éramos, quiénes no éramos, quién habíamos sido, que ahora teníamos que recuperar eso, que habíamos sido, que lo habíamos perdido y que entrábamos en una nueva etapa del mundo y que el mundo estaba cerca de un cambio de era, nos decían eso ya en ese entonces, 82. Sí, esto no comienza aquí en esta vida, sino que es un trabajo que viene siendo acumulativo de muchas vidas y que, bueno, de miles de años. Que hoy se manifiesta aquí y de miles de años, ¿no? Y hoy llegamos a ese punto cumbre. Me acuerdo que una de las preguntas que le dijimos, dice, pero, me decía Mariano, dice, pero maestro, dice, ¿cómo vamos a hacer esto? Si apenas, eso que tenemos que hacer, somos dos pelagatos, decía así, dos personas comunes,